Buenos días, Jesús Manuel. Buenos días, Denise. Bienvenido a El Pulso de la Mañana. Gracias a ti. Saludos a la gente que nos está viendo. Debí decir al representante Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel, me gusta más. ¿Cuál es tu segundo apellido? González. González. Bueno, Jesús Manuel, esto es prácticamente una excepción extraña en El Pulso de la Mañana que no solemos invitar a políticos, ¿verdad? Pero esos muchachos son complicados, esos políticos. Son un poquito complicados y como yo los conozco, se me hace más difícil. Pero en tu caso, nos ha llamado, ¿verdad?, poderosamente la atención que hayas decidido aspirar tan temprano, pienso yo, a la presidencia del Partido Popular, y no solamente aspirar, sino retar a un incumbente que a su vez es un presidente del Senado. Así que es un paso significativo. Y como te conozco, quería tenerte aquí. Te advierto que es un peligro porque te conozco desde hace muchos años, así que puedo advertencia recibida, intercalar comentarios en el proceso. Pero cuéntame qué fue lo que te hizo decidirte, porque mucha gente ya te veía en ese camino, pero ¿qué fue lo que dijiste? Boom, ya lo voy a hacer. Yo quiero ver un Partido Popular como que el país conoció. Un Partido Popular que regrese a su razón de ser y no es especialmente dirigido contra el presidente actual. Tengo una gran relación con él, una muy buena comunicación con él. A través de los años el Partido Popular ha ido alejándose de las verdaderas razones por las que existe. Y yo creo firmemente que el Partido Popular ha sido un instrumento importantísimo a través de la historia de Puerto Rico y lo sigue siendo cuando se enfoca en lo verdaderamente importante. Además de eso, creo que toda institución, Denise, las políticas, las cívicas, las religiosas, las corporativas, si quieren trascender del tiempo, pasan por procesos de renovación, de transición de liderato, de darle oportunidades a gente que viene llegando a asumir responsabilidades mayores. Por supuesto, eso conlleva un trabajo en equipo con la generación de veteranos para que esa transición se pueda dar. Y yo creo que el Partido Popular está en ese momento histórico, un momento histórico de transición. ¿Dónde tú crees que se perdió el norte? Y voy a ser justa con esta pregunta, porque esto no es un fenómeno, a mi entender, del Partido Popular exclusivamente. Yo creo que todos los partidos, el PNP, el PIB incluso, que acaba de pasar por una pequeña crisis que no se esperaban y que no se manejó correctamente. Y que reveló mucho. Ajá, exacto, y que los hizo ver como más de lo mismo. Eso también es importante, pero ¿en qué parte fue que nos perdimos de buscar el bien común? Es una pregunta bien difícil de uno poder, ¿verdad?, establecer un momento en particular. Yo creo que ha sido un proceso. Yo creo que los partidos están compuestos por gente y la gente tiene virtudes y tiene, ¿verdad?, defectos como todo en la vida, y se cometen errores y hay aciertos también. En el camino, yo creo que por lo menos en mi partido, yo estoy de acuerdo contigo, no es un fenómeno solo de mi partido, pero creo que me corresponde hablar del mío. En el camino yo creo que las prioridades se perdieron por muchas razones, discusiones internas, luchas de poder que son naturales en este ambiente, pero esas circunstancias no deberían permitir o provocar que una institución como el Partido Popular pierda el norte en términos de qué promueve, ¿verdad?, para qué existe, ¿verdad? Y que es una pregunta que todos los populares en algún momento nos hemos hecho, y yo me la he hecho muchas veces. O sea, ¿para qué existe para el Partido Popular? ¿Cuál es su origen? Y cuando tú vas y buscas cuál es el origen, te das cuenta que en ese origen están retratadas las razones principales de su existencia. Mejorar la calidad de vida de la gente, educar a la población, establecer mecanismos de desarrollo económico que permitieran la producción local, ¿verdad?, y a la misma vez que permitieran la inversión. En el camino pasaron muchos acontecimientos que yo creo que nos alejaron de eso. Y yo creo que es momento de retomarlo si queremos ser viables en la próxima elección. ¿Hay aceptación a una nueva generación dentro del Partido Popular Democrático? Absolutamente. Las figuras, por ejemplo, de Héctor Ferrer, tuya, se menciona también a Pablo Hernández. ¿Tú crees que tengan espacio dentro de esa estructura que es una estructura que toma tiempo, que es una estructura que es muy recelosa de su espacio? Mira, además de nosotros, ¿verdad?, que son nombres que surgen, hay muchos más, ¿verdad?, hombres y mujeres ahí que están dispuestos a hacerlo.
La contestación a esa pregunta es que yo creo que el espacio está, pero no es automático. Okay. Es una lucha que hay que dar. Y los compañeros veteranos que actualmente han servido muchos años al Partido Popular, en su momento también tuvieron que dar esas batallas. Yo hace unos días estaba leyendo un discurso de Rafael Hernández Colón cuando asumió la presidencia por primera vez, y él hablaba del nuevo Partido Popular y de la necesidad de la renovación y de las nuevas generaciones. O sea que esto no es la primera vez que sucede. Pero es necesario que suceda. Y yo he estado visitando todo Puerto Rico, llevo un año ya en visitas a los pueblos, y la gente solicita esa transición de liderato. ¿Un año escuchando o un año ya sabiendo? Escuchando, escuchando. Uno tiene su opinión, ¿verdad? Pues yo soy un ciudadano como cualquier otro. Yo tengo mi trabajo como legislador, pero yo estoy en la calle, yo vivo las cosas que la gente vive, y uno más o menos tiene su propia experiencia, pero es bueno escuchar la experiencia de los demás. O sea, nadie conoce más sus problemas que la gente que los vive, ¿verdad? Y llevo un año poco a poco haciéndolo. De hecho, cuando yo comencé como legislador el cuatrienio pasado, yo empecé el mismo año, 2017, a hacer visitas en los pueblos. Nunca he dejado de hacerlo, porque yo lo veo como un deber, más que nada, ¿verdad? Y un denominador común que veo en esas visitas es ese reclamo de renovación dentro del Partido Popular. Y es bien importante un elemento. Eso no significa que hay que sacar a nadie de la institución. Claro. Eso no significa ni una negación de la labor que han hecho muchos los veteranos del partido, porque están ahí, han dado 1000 batallas y son necesarios para ayudar a esas nuevas generaciones a afrontar los problemas que vamos a afrontar. Pero sí tiene que haber un espacio adicional para esa nueva generación de líderes, y un elemento adicional dentro del Partido Popular yo creo, son las mujeres. Están subrepresentadas en el liderato del Partido Popular, a pesar de ser más del 51-52% de los electores. Cuando uno ve ese liderato, hemos ido avanzando. En la Cámara hay 5 compañeras, en el Senado son la mitad de la delegación, pero hay mucho que mejorar todavía, ¿verdad? Sí. Y lo mismo puedo decir con los jóvenes en términos de la participación en asuntos importantes, política pública, etcétera, y otros sectores de la población que yo creo que están pidiendo que los partidos abran las puertas. Yo lo veo de esta forma. El Partido Popular tiene que ser un partido emergente dentro de un partido tradicional. Un nuevo partido. Yo lo veo un renovado partido. Un partido renovado, en términos de su mensaje, cómo comunica su mensaje, a quién dirige su mensaje, quiénes son sus portavoces, cuáles son los temas que vamos a afrontar, que vamos a atender, temas que son los problemas del Puerto Rico de hoy. Yo siempre hago un ejemplo en mis tertulias. Le digo a la gente, cuando el Partido Popular surge en el 38, posiblemente el problema de aquel momento era una población analfabeta, había que educarla. Quizás hoy no tenemos el mismo grado en aquel momento, pero tenemos un sistema de educación que no prepara a los jóvenes para los trabajos del futuro. Eso es una causa natural del Partido Popular. O quizás en aquel momento era que explotaban a los trabajadores con jornadas interminables, hubo que legislar la jornada laboral de 8 horas, etcétera. Quizás hoy no estamos en esa ecuación, pero el salario mínimo no da para vivir. Eso es una causa del Partido Popular. Nosotros tenemos que volver a nuestras causas y comunicarles al electorado en el 2024, que es un electorado que más que partidos sigue causas, los asuntos que le preocupan, que representa votar por el Partido Popular en el 2024. Eso es un trabajo que hay que hacer. Nadie tiene la verdad agarrada por el mango, como dicen por ahí. Es parte de lo que tiene que hacer el Partido Popular rumbo a esa elección de 2024. ¿Cuánto puede haber tú madurado en 15, 16 meses? Ponle, que es lo que llevamos de este cuatrienio, ¿verdad? Parecen más. Parecen más. Parece un poquito eterno, pero más o menos ese tiempo. ¿Cuánto puedes tú haber crecido en ese tiempo como para aspirar a la presidencia y ganarla si no pudiste lograr la presidencia de la Cámara? El proceso de la presidencia de la Cámara fue un proceso muy importante para mí, de mucho crecimiento. Me expuso a personas que no me conocían, del pueblo popular y de personas que no militan en mi partido, en la calle, respaldando, ¿verdad?, esa aspiración que yo tenía. Y fue un proceso duro, proceso de 6, 7 horas ese día, se decidió por un voto, pero un proceso que me hizo crecer mucho, Denise. Aprendí a cómo se trabajan esas dinámicas en la política, aprendí a que en esto uno no puede tomar las cosas personal. Yo pasé ese proceso, 5 minutos después que terminó la votación, yo había pasado esa página, yo sabía cuál era mi rol, yo sabía que tenía prácticamente un apoyo palpable de la mitad de la delegación, pero yo sabía que tenía que estar ahí para que la delegación funcionara, que tenía que trabajar con el presidente de la Cámara
de manera honesta, como lo hemos hecho hasta ahora. Él sabe cómo yo pienso, yo sé cómo él piensa, hablamos, nos reunimos, si yo estoy en desacuerdo se lo digo, y ha funcionado, y yo creo que así debe ser, es el colectivo. En cuanto a tu pregunta, yo no creo que sea un proceso de 15 o 16 meses lo que me motiva, o lo que yo creo que la gente puede ver en las posibilidades de poder ganar la presidencia. Ha sido un proceso de muchos años, ¿verdad? Yo empecé siendo un soldado de fila. Pero nunca te había visto como un político, jamás. Yo nunca me vi en la política. O sea, yo no tengo ningún familiar. Para que tú tengas una idea de donde yo vengo. Mi mamá es parte de una familia de Bayamón, bien militante del PNP, de Ramón Luis Rivera Padre. Mi abuela trabajó muchísimos años de hecho se retiró de la alcaldía trabajando con Ramón Luis Rivera Padre. Mi papá, que es también de Bayamón, toda su vida ha sido independentista, militante en el PIB. De repente la gente pregunta, este muchacho que sale popular, pues mira, nunca me vi en la política. Te voy a hacer una anécdota que no he hecho nunca públicamente, en grupos pequeños, pero ahora obviamente aquí la voy a hacer a nivel... La primera vez que yo fui a una actividad del Partido Popular fue para allá, para los años 2000, me parece que fue el 2000 o 2001, creo que fue 2000, me parece. Sila Calderón era candidata, me parece, y fue en Barceloneta, frente a los outlets. Se hizo un 25 de julio en un terraplén que estaba allí. Okay. Yo fui a esa actividad con un amigo mío, pero no fui a participar de la actividad. ¿Fuiste con Alejandro? No conocí a Alejandro. Okay. Es un amigo de Vega Alta que se crió conmigo, Osvaldo. Saludos al amigo Osvaldo. Y yo fui allí a vender 6 cajas de agua que mi papá me regaló, porque yo no tenía trabajo en ese momento. Y tenía que, ¿verdad? Venía un niño que estaba por nacer varios meses después, mi hijo. Y yo fui a vender agua, Denise. Y 20 años después, yo soy electo 2 veces por ese mismo partido. Y estoy aspirando a presidir ese partido. Ese es el Partido Popular en el que yo creo, Denise. Partido Popular cuya filosofía de gobierno permite que personas como yo, que no vienen de familias de recursos, que no vienen de familias de tradición, puedan aspirar a lo que ellos quieran ser, si se fajan, si hacen las cosas bien, si aunque tengan todas las apuestas en contra, se puede lograr. Así que nunca pensé que yo iba a estar relacionado con los procesos políticos. Una vez entré al servicio público, fue un clic. ¿A qué edad te convertiste en padre, jovencito? Bien joven. Bien joven. Sí, yo tengo 3 hijos. Hay uno que no es mi hijo biológico, pero es mi hijo en cualquier liga. Lo sé. Y yo empecé a lidiar con él cuando yo tenía 21 años. Luego de eso, mi primer hijo nace yo teniendo 22 y el tercero nace teniendo 25 aproximadamente. O sea, fuiste un papá súper joven. Bien joven, y no había terminado la universidad, fue un proceso difícil. Yo digo que eso me aceleró unos procesos y me atrasó otros procesos, pero me enseñó muchísimo. Y como decía ahorita, aunque hubiese tenido las apuestas en contra, yo creo que ese reto grande en mi vida me preparó para muchas cosas en adelante. Pero aún ahí en ese proceso de ser papá y de esa vida acelerada que tuviste, todavía no estabas en la política, no. Estabas en el periodismo. Sí. Y te adentras en el periodismo gracias o por razón de Alejandro García Padilla. No. Perdóname, en la política más activamente. Ok, yo llego al periodismo, yo estudio comunicaciones porque realmente... Tú eras productor de Ojeda. Mira cómo, y de Luis Guardiola, y de A Palo Limpio, un programa. Yo comienzo estudiando ingeniería, no me gustó. Me moví a estudiar computadoras, no me gustó. Y un día me senté en mi casa y dije, ¿qué me gusta hacer a mí? Yo teniendo 19, qué sé yo, 20 años. Y dije, pues yo creo que yo tengo habilidad comunicando. No le tenía miedo a las cámaras, no le tenía miedo a ser maestro de ceremonia en todas las actividades de la escuela. El maestro de ceremonia era yo. Así que yo dije, yo voy a tratar comunicaciones a ver. Y fui a una casa abierta que dieron en la Universidad de la Interamericana en Bayamón, y ese día estaban haciendo una novela radial cuando yo llegué allí. Y yo dije, el año que viene yo voy a estar ahí haciendo eso. Exactamente, me matriculé. El próximo año yo estaba en la novela, haciendo la novela radial. Yo hice el libreto y toda la cosa de la novela. Me gradué en 3 años, rápido. Entendí que caí en una disciplina que me gustaba. Entonces yo era fanático de Luis Francisco Ojeda. Escuchaba a M todo el tiempo. Y cuando me tocó hacer la práctica, recuerdo que me dijeron, hagan la práctica en un lugar que ustedes piensen que se pueden quedar allí. Y yo dije, pues WKQ es. Y fui allí, pedí autorización, me autorizaron a hacer la práctica y me quedé trabajando en WKQ. Eso fue como para el 2002, por ahí. Me contratan en WKQ y luego en el 2000,
2003 me dan la encomienda, me imagino que tú recuerdas aquella controversia con el programa Fuego Cruzado, cuando se va de WKQ, hay que montar un panel de ahora para ahora. Y se van a Radio Isla. Se van a Radio Isla. Mi jefa, que era Marisol Seda, me dice, bueno, pues te sugiero estos nombres, monta un panel ahí y tú lo produces. Los nombres al principio eran Inés Quiles, era José Sánchez Acosta del PNP y Reinaldo Alegría del Partido Popular. Varias veces que Reinaldo no pudo ir al programa, envía a esta persona que se llama Alejandro García Padilla a sustituirlo. Pasan los meses, Reinaldo tiene que salir del programa por compromiso y me da la encomienda de reclutar un popular para el programa. Y yo recuerdo que le digo a Marisol, bueno, aquí viene un muchacho que es hermano del presidente de la universidad, que me parece que es dinámico, que es bueno, que debemos usarlo. Y recuerdo que ella me dice, bueno, yo no estoy tan convencida, no lo he visto bien, prueba 2 semanas y después trae a otro y decidimos. Perdona, Marisol, pero ahora le dije, no voy a traer a nadie más, porque debe ser él. Ya lo sabes, Alejandro, que no eras primer choice. Debe ser él, y se queda Alejandro en ese programa. Eso fue en el 2003-2004. En el 2005, cuando Aníbal lo nombra el Endaco, él me pide ser su secretario de prensa. Tengo que decir que nunca me preguntó si yo era popular. Él no sabía si era popular, porque yo era el productor y lo hacía, ¿verdad?, de manera neutral. Fue un conflicto bien grande para mí, porque yo quería continuar una carrera en el periodismo. ¿Me puedo relacionar? Y estoy seguro que sí. Y mi meta era ser periodista de televisión. En aquel momento en WKQ había una unión de empleados, por lo tanto, según los compañeros se fueron moviendo a televisión, yo iba subiendo en mi seniority y llegué a ser un periodista de tiempo completo cuando me llega a tener que tomar la decisión de si me voy al DACO o si me quedo allí. Pero tenía 3 hijos y no tenía los recursos necesitaba tomar una decisión que pudiera ponerlos a ellos en una mejor posición, no necesariamente lo que yo quería hacer por mí, y decidirme a trabajar allá. Te tengo que decir que fueron 6 o 7 meses bien difíciles para mí, de mucha frustración, porque yo no quería irme. Me fui pensando en que era una mejor decisión para mis hijos. Y aquí estoy hoy. La vida me trajo. Recuerdo un compañero de control de WKQ que me dijo, vete, no sabes qué puertas pueden abrirse, no sabes lo que el destino tenga para ti. Y mira, casi 20 años después, aquí estoy. ¿Y ahí estuviste con Alejandro y luego lo seguiste en todo? Pues mira, empecé en DACO con él, luego... yo diciendo aquí Alejandro, al exgobernador. Sí. Estamos aquí en confianza. Luego trabajo en DACO también con Víctor Suárez y un poquito con Rivera Marín. Cuando hay el cambio de gobierno, lo ayudé en el primer mes para que luego me voy al Senado como asesor de comunicaciones y ahí sigo mi carrera como secretario de prensa en la campaña, secretario de prensa en el 2013 en Fortaleza y luego yo termino siendo secretario de Asuntos Públicos y Prensa, ambos. Y ahí hubo un pequeño conflicto se levantó la situación de que eras secretario de Asuntos Públicos y que se te había nombrado precisamente vislumbrando una posible candidatura y recuerdo esas conversaciones. Sí, y realmente no fue así porque cuando yo decido correr es cuando Alejandro toma la decisión de no aspirar. Ya ahí yo digo, bueno, he ido aprendiendo en el camino, 4 años en la Fortaleza es una escuela enorme. Sí. Todo el que trabaja en la Fortaleza sabe que yo allí es una universidad, uno aprende mucho. Cuando él decide no correr, que yo pues empiezo a ver cuál va a ser, ¿verdad?, mi futuro, hacia dónde yo me voy a mover, yo quería permanecer en el servicio público. Y ya me había despertado como el interés, en algún momento no se lo había comentado a nadie, ahí es que yo tomo la decisión de aspirar. Pero es después de que yo entendía que había también cumplido con mi deber ¿verdad?, de estar toda la carrera en ese trabajo, que era un trabajo muy duro. La Fortaleza es 24/7. Y eso es yo siempre decía, ¿cuál es el problema? Si todo lo contrario, ser secretario de Asuntos Públicos te convierte en un punching bag. Tener que opinar de todo. Y ganar puntos y perder. O sea, no realmente no le veía mucho la ventaja. Quizás una secretaría más simpática hubiera sido... claro. Si se hubiera planificado. Pero te prepara para los temas más difíciles de gobierno, aprendes el funcionamiento de las agencias porque estás en el día a día. Sí, es un reto y para mí fue fundamental en mi formación. De hecho, yo no había terminado Derecho aún. Yo mantenía estudiando Derecho mientras estaba en Fortaleza. Y pues por las noches, estuve de noche en la universidad. Termino en el 2016, después de la primaria, me gradúo y no revalido hasta el 2019, ya yo siendo legislador. Es que tomo la reválida, que fue un proceso bien difícil. De separarte. Sí, de hacerlo, seguir haciendo mi función legislativa, pero poder estudiar y además de eso,
yo cojo esa reválida 10 años después que yo comencé a estudiar Derecho. Yo comencé en el 2009, pero las campañas y todo ese tipo de cosas pues no me permitía a mí continuar, ni ser un estudiante full time, ni separarme tiempo para estudiar. O sea, yo pues salía a trabajar y por las noches iba a la universidad y hacía los trabajos de noche, me acostaba tarde, volvía a levantar temprano y así estuve hasta que me gradué y hasta que revalidé. ¿Y cómo hacías con tus hijos? Pues mira, mis hijos, yo me divorcié. Es súper acelerado todo lo que me has contado. Sí, yo me divorcié en el 2008. Te puedes tomar el cafecito si quieres. Gracias. Yo me divorcié en el 2008. Hay azuquitas. Y fue, sí, yo lo tomo como de la de embuste. Sí, la de embuste, todos hacemos lo mismo. Mira, fue un proceso difícil porque cuando me divorcio en el 2008, 2009 más o menos, pues entonces viene un asunto adicional que es compartir esa crianza de los nenes. Entonces los fines de semana yo me los llevaba, los alternaba. A veces iba a la universidad con ellos, o tenía que estudiar el examen final y los tenía ellos y pequeños. El menor tenía en ese momento 4 años, el más grande tenía posiblemente 9. O sea que fue un proceso difícil. Yo honestamente a veces pienso, cuando miro hacia atrás, tuve gente en el camino que me ayudaron, por supuesto. ¿Lo sacrificaste? Pues, a ellos, no. Fíjate, lo que sí, nunca los involucré en el tema de la política. A veces me pregunto, quizás haberle dado la oportunidad de que ellos decidieran si querían estar o no, pero fui bien protector con ellos en eso. A pesar de que yo no era un político activo, porque yo trabajaba, ¿verdad? para una campaña, no era yo el candidato. Pero les di ese espacio y he hecho todo lo que ha estado siempre a mi alcance para estar ahí lo más posible. Este año falté a una graduación por primera vez porque tenía un viaje coordinado y no pude coordinar y para mí no fue fácil. No. Pero yo sé que eres extraordinario padre, me consta. Gracias. Y he admirado mucho eso de que hayas asumido tu primer hijo, que aunque no era tuyo biológico, siempre lo presentaste como tu hijo, siempre lo defendiste como tu hijo, siempre lo has amado como tu hijo. Ese es mi hijo. Yo lo amo como a los otros dos. No hay ninguna diferencia para mí. Son 3 machitos. Y están empezando casi tan temprano como tú a hacer cosas. Tengo uno que ya en diciembre se casa. Imagínate tú, o sea, es que estoy aquí en un viaje. ¿Tú lo viste así? Sí, entonces sí, no sé si fue el que vi en la barriga incluso. Y entonces tengo problemas con... Es probable. Yo creo que era el que estaba en la barriga cuando iban a casa. Bueno, ese nació en el 2000. Pues sí. Debe ser. Sí. Debe ser. Wow. Ese mismo. Entonces ese se casa. Se casa en diciembre. ¿Y tú cómo te sientes con eso? O sea, ya vas a ser... Ay, Dios mío, es que lo próximo es ser abuelo. Y entonces ya le leí la cartilla. Ah, bueno. Vamos a ver cómo te va cuando que te haga caso. Mira, es como un mixed feelings. Yo vivo orgulloso de mis 3 hijos. Son hombres de bien, son nobles, son buenos ciudadanos, son respetuosos, todo el mundo los quiere porque son buenos ciudadanos. Y yo vivo orgulloso de eso. Cuando él me dio la noticia, fue como de shock para mí. La noticia que él me da es: papi, sepárate al día, porque es que voy a comprometer a mi novia. Y yo, save the date. Ok, explícame lo que está pasando aquí. Y me explica todo el plan que tenía. Yo la acompañé a comprar la sortija, él cogió la sortija, todo ese tipo de Para cosas. Para estar sorprendido estabas bastante Bueno, sí, porque yo digo, bueno, me sorprendió, no me deja de preocupar, es una realidad. Pero como le he dicho a otra gente, tampoco es que yo tenga en ese caso mucho el high moral ground ahí. Tarde, yo empecé más o menos exactamente a la misma edad, a los 22. Le dije su consejo, él está estudiando CPA, termina ahora en mayo. Esa boda iba a ser el año pasado. Pero su mamá y yo hablamos con ellos dos, miren, lo vamos a apoyar, termina un poquito más, ¿verdad?, la universidad, y decidieron ellos, ¿verdad?, tomar la decisión de hacerlo. Pero yo creo que él está preparado, tiene la madurez, yo veo en él una madurez que me recuerda mucho cómo era yo. A veces uno mira hacia atrás y uno dice, wow, yo tengo con 25 años 3 niños, o asumir un niño teniendo unos 21 años, la manera en que yo lo asumí en aquel momento. No me di cuenta en aquel momento que pues, era quizás una característica de madurez, pero ahora que miro hacia atrás, creo que había algo de eso. Y yo lo veo a él bastante maduro. Obviamente van a tener a mí, a su mamá, a su familia, tanto él como su esposa, ¿verdad?, para lo que necesiten. ¿Y la cartilla de los nietos?
Espera un poquito. O sea, está claro. Yo se lo dije, está claro pero firmado. no, bueno, firmado, esas firmas yo no las puedo garantizar tanto. No se espera tarde en la noche un día. Una sorpresa. Saludos a Juniel y que les a los tres. Les vaya súper bien. En ese proceso de ser papá tan temprano, ¿tuviste miedo? Mira, yo haciendo memoria, yo creo que sí, siempre llegó momentos donde sí hubo miedo, miedo a no estar a la altura de lo que necesitaban ellos. Yo tengo un ejemplo en mi casa con mi papá. A ver. Mi papá es extraordinario, o sea, siempre, mi papá y mi mamá, pero yo si me veo como padre, yo creo que yo tengo mucho de él, en esa figura de padre, de que pues quiere estar presente siempre, quiere estar ahí. En mi caso pues fue distinto, mi papá y mi mamá siguen juntos. En mi caso pues al divorciarme era un reto mayor, cómo yo podía armonizar la distancia que iba a haber y estar presente a la misma vez con todas las responsabilidades que yo tenía de estudiante de Derecho, trabajando en una campaña, todo ese tipo de cosas. Pero sí me dio miedo, pero gracias a Dios eso no fue suficiente como para detenerme y inculcarles, ¿verdad?, junto a su mamá, por supuesto, los valores que yo creía. ¿Conversaste con ellos esta decisión? Sí. ¿Qué te dicen? Hablé con ellos. Me apoyaron. Eso tiene un impacto bien grande en la familia. Sí. Bien grande. Sí, yo he visto familias dislocarse incluso por cosas como esta. Sí, lo conversé con ellos, con mi esposa, ¿verdad? Con mi compañera que pronto será mi esposa. No, espérate, que esto se pone mejor. Bueno, ustedes reportaron el año pasado. Sí, pero la fecha ya, hay una fecha. Bueno, sí tenemos una fecha, sí. Pero es una fecha, fíjate, déjame decirte. Es para saber cuántos trajes. No. ¿Sabes qué? Nosotros hemos decidido hacerlo de una manera privada. A mí no me gusta mucho eso de hacer cosas así rimbombantes y ella pues ha estado de acuerdo con eso. No puedo tener, es extraordinaria, ¿verdad? Y los conversé con todos. Sí. Siempre hay un grado, ¿verdad?, de preocupación de todos, y yo lo entiendo perfectamente, en términos de lo que conlleva, ¿verdad?, de los riesgos. Sí, estamos todos claros de eso. Y yo los entiendo y me corresponde ponerme también en su lugar. Y mantenerte firme. Y yo lo veo como... Yo siento una responsabilidad, Denise. Y yo siempre he sido bien de asumir las responsabilidades, mis responsabilidades. Lo hice con mis niños pequeños, durante toda la trayectoria como padre que no vivía con ellos. Y yo siento una responsabilidad, pero esa responsabilidad no es la única que tengo. Tengo una responsabilidad familiar. Y siempre mi familia va a ir por encima. Eso es una realidad. Eso significa que no puedo armonizar las cosas, ¿verdad? Pero créeme que en el camino, parte de ese proceso de madurez que tú hablabas ahorita, es eso, es entender que uno tiene un rol en el trabajo, tiene un rol en su profesión, tiene un rol en su casa, tiene un rol con su pareja, tiene un rol con sus hijos. El balance. Es un balance. Y estoy trabajando en el balance y sé que es uno de los aspectos a que más tengo que dedicarle tiempo, ese balance. Me llamó mucho la atención, Jesús, en el anuncio tuyo de candidato. Tómatelo en confianza. Estamos aquí disimulando que no tenemos ganas. y ya no más. Ya se acabó. Me llamó mucho, tómate esto antes de que te haga la siguiente pregunta, porque vas a dejar de tomar. ¿Vas a toser? Puede que tosas. Ese mensaje que tú diste cuando anunciaste tu aspiración a la presidencia, en una de las cosas hablas de la renovación, hablas de que le corresponde a nueva gente asumir los retos, etcétera. También hablas de la corrupción. Y a ti te tocó vivir en la Fortaleza un proceso que no fue fácil, donde hubo acusaciones, señalamientos de corrupción, unos probados, unos no, pero hubo casos que se probaron y que llegaron hasta las últimas circunstancias, y tú llegaste a ir a un gran jurado. ¿Cómo testifiqué incluso en un juicio. ¿Cómo explicas eso? Yo te diría que ese ha sido el momento más desagradable que yo he tenido que pasar como servidor público, ¿verdad? Son altas y bajas, pero ese ha sido, si yo tengo que identificar uno, ha sido ese. Irónicamente no era político activo, pero sí, fue bien desagradable. A la misma vez te puedo decir cosas positivas que saqué del proceso. ¿Tú testificaste en el caso de Anaudi? Yo testifiqué en el caso, eran un caso contra varias personas. Era el de Sally. Exacto, de dos
empleadas de acueducto, Barreto y otra persona más. ¿Esas eran las hermanas? No sé si eran no, hermanas. habían 2 hermanas y Sí, otras sí. de acueducto. Yo testifico en ese caso, pero por uno de ellos, no por los demás, por los otros 3. ¿Tú testificaste en Por el el caso específico de Sally? Barreto, me parece que fue, Ok. de Barreto. ¿Y Pero por es el qué? mismo juicio, era un solo juicio. ¿Pero por qué? O sea, Pues mira, ¿qué se supone que intervención tenías tú o qué vela tocaba en el Pues mira, entierro? a mí yo fui testigo de fiscalía. Obviamente, pues, la fiscalía entendía que lo que yo pudiera decir era importante para ellos probar su caso. Yo llego a ser testigo ahí porque como parte, cuando hay un cambio de administración, surgen las posiciones de confianza en todas las agencias. Claro. Yo era una persona a quien la gente conocía por estar cerca del gobernador y recibí cantidades de resumen, personas interesadas en que los consideraran distintas agencias. Y yo hice exactamente lo mismo con todas esas que recibí. Los referí a cada agencia. ¿Qué pasa? Uno de esas personas que me habían recomendado, que yo referí para que le evaluaran adelante, 3 años después la acusan en ese caso. Y entonces me llaman entre todos los testigos, uno de los testigos que llaman es a mí, para corroborar cómo había llegado el nombre y que yo había hecho con el referido. Y yo, pues, por supuesto, de inmediato operé. Yo creo que es lo que a todos nos corresponde hacer. ¿No pensaste en abandonar el barco y ya? Porque eso es sí, duro. bueno, uno se desanima porque te ves involucrado en situaciones que no provocas tú, ¿verdad? Y era un caso sonado. De hecho, surge en medio de las elecciones. Yo era candidato en ese momento. Correcto. Era secretario de Asuntos Públicos. Están las conjeturas, los dimes y diretes. Uno se desanima. No te lo puedo negar. Pero, como te dije ahorita, también le saqué muchas cosas positivas. Me enseñó, primero sembró una semillita en mí de repulsión por la corrupción. Porque vi el daño que provoca. Segundo, me enseñó a siempre a no confiar del todo en nadie, siempre tener cuidado con las personas que se te puedan acercar o personas, ¿verdad? Porque de cualquier malla sale un ratón. Y en ese sentido fue un proceso de mucha enseñanza. Tuvo cosas buenas y cosas malas. Pero sí sembró esa semillita en mí de cero tolerancia a la corrupción. Hace un daño no solamente a la administración pública, a la confianza de la gente, daña a individuos en el camino. A veces individuos que tienen responsabilidad y otros que no la tienen. Y desde donde quiera que yo esté, voy a ser implacable con este tema de la corrupción. Implacable con el tema de la corrupción. Esos 4 años de Alejandro, aunque fueron pocos, ¿verdad? Aunque él, yo creo que con bastante antelación dijo que no iba a ser candidato, ¿no? Él lo dijo lo dijo poco tiempo antes de cerrar las candidaturas en 2015. Y yo creo que él estuvo, precisamente por esa tardanza, claro. precisamente por esa tardanza fue objeto de tanto ataque durante ese tiempo, que hasta incluso llegaron a decir que estaba investigado él, la familia, el hermano. Sí, no, aquello fue, y yo era secretario de Asuntos Públicos, que yo tenía conferencias de prensa casi diarias. Y fue un caso, mira, fíjate, cuando tú evalúas ese caso, el caso de Anaudi Hernández, de todos esos casos relacionados, yo diría que fue uno de los primeros casos donde las redes sociales estaban activamente involucradas en el proceso. Te doy un ejemplo. En los casos de los 2000, los periodistas entraban a la sala, allí habían 5 o 10 testigos, los periodistas había que anotar todo lo que pasaba, si había un break al mediodía salías, reportabas lo que podías, cogían lo más importante. En ese caso no, ese caso era Twitter activo, todo el mundo tuiteando al momento, cada frase que decía alguien, cada cosa que decía, fue un caso bien intenso. Y como te digo, yo era secretario de Asuntos Públicos, tenía que contestar preguntas en las conferencias de prensa, pero también fui testigo de fiscalía, así que fue un proceso difícil, pero te digo, de mucho aprendizaje, de todos esos procesos. Fue una escuela adicional y aprendí muchísimo de todo eso, y como te digo, sembró una semillita en mí de la importancia que es de combatir la corrupción. Y ahora quieres ser presidente del PPD, y la pregunta lógica, Jesús Manuel, es si ese es el paso previo a aspirar a la gobernación. Es una pregunta totalmente, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Preguntar eso. Yo no te puedo decir aquí que yo he descartado eso, porque no estaré diciendo la verdad. Pero tampoco te puedo decir que sea una decisión tomada. Yo creo que ni este servidor, ni nadie dentro del Partido Popular puede
pensar directamente en la elección de 2024 con la situación actual que tiene el Partido Popular. ¿De qué depende? ¿De qué depende mi decisión? Bueno, muchos factores. Primero, si los populares me dan la oportunidad de ser presidente del Partido Popular, yo voy a hacer un trabajo para que el partido esté en posición de ganar una elección. No le pongas nombre al candidato aún. Para que en diciembre de 2023 o enero de 2024 el Partido Popular tenga la fortaleza en su organización política, tenga un mensaje estructurado, tenga un plan de gobierno, o por lo menos unos postulados básicos institucionales de lo que va a representar esa institución, tenga finanzas aceptables y que lo permitan su funcionamiento. Sabemos que no estamos en los tiempos de antes, donde tenían grandes cantidades de dinero, pero que pueda funcionar. Y que estamos en un momento también que la gente desconfía totalmente de ese proceso de recaudación por todos los casos federales que no es fácil hacerlo. Que funcione como un mecanismo de fiscalización efectivo. Nosotros somos el principal partido de oposición, tenemos que fiscalizar la gestión del gobierno, pero tiene que ser una fiscalización concertada. Hay compañeros que fiscalizan, por supuesto que sí, yo lo veo todos los días, pero tiene que ser concertada. Y que en resumen, el partido esté en una posición de ganar y los populares evaluarán mi gestión como presidente. Eso es un principal. Segundo tema, la familia. Es fundamental en cualquier decisión que yo vaya a tomar en el futuro. Está la cara esa de preparar al partido de camino a una elección, pero también hay un riesgo. Claro. Hay un riesgo muy grande de ser presidente y de quemarse en el proceso, y falta un tiempo para la elección. Yo estoy muy claro de eso. Y como te dije ahorita que siento una responsabilidad, creo que no era aceptable para mí, ni responsable quedarme en mi casa, esperar una posición más cómoda y pretender más adelante. Llegué yo aquí a hacer lo que sea que quiera hacer. Pero eres consciente de que ahora los dardos van a venir de afuera, pero van a venir muchos de adentro. Sí. Muchos de adentro. Estoy claro de eso. Y creo que tengo un trabajo que hacer. La gente sabe separar la paja del grano. Los dardos que puedan venir, la gente sabe separar lo que es un tirapiedra político y lo que realmente es un señalamiento con sentido, ¿verdad? Y no estamos en los tiempos donde, como dicen por ahí, donde los perros se amarran con longaniza. La gente sabe. Y a mí me toca hacer un trabajo, pero solo nadie lo puede hacer. Yo con mi aspiración quiero convocar a todos aquellos y todas aquellas que entienden, al igual que yo, que el Partido Popular tiene la base filosófica que se requiere para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Ves en tu futuro, en tu ecuación, en la que sea, ves la compañía de Héctor Ferrer? Conmigo en mi gestión. Héctor Ferrer cuenta conmigo siempre, y él lo sabe. Héctor y yo tenemos una relación de trabajo extraordinaria y personal también. Y yo creo que es parte de ese futuro del Partido Popular. Es un ente muy importante, no para mí, sino para el Partido Popular. Representa, trae la sangre de un guerrero a quien los populares queremos mucho. Y siempre va a tener mi apoyo, por supuesto. Además de Héctor, hay mucha gente que necesitamos en distintas posiciones y que yo sé que van a estar ahí para el Partido Popular. Jesús Manuel, gracias por estar aquí con nosotros en Gracias el Pulso de la Mañana. Como les dije, esto es como quise hacerlo diferente, quería agarrarte primero, que te pongas muy complicado para dar entrevistas. Así que te quise, gracias por la invitación. Agarrar primero y hacer esa pequeña excepción, porque van a empezar a surgir candidatos y este espacio pues ciertamente estará abierto para ellos, pero diste un pie adelante, así que había que tenerte gracias, rapidito. Y te agradezco la invitación, el foro y la oportunidad de hablar de distintos temas aquí. Bueno. Y mira, podrá ser el político, lo que sea, a lo mejor estoy sentada al lado de un gobernador, un próximo gobernador, o nunca lo sabe. Pero nunca olvides de dónde viniste, cómo empezaste, y nunca te olvides de los jangueos que hicimos antes. No, imposible. ¿Ok? Esa es parte de nuestras vidas también. A mí una vez un amigo me dijo, no sé si es un refrán de otra persona, no sé si es original de la persona que me lo dijo, pero me dijo una vez un amigo, nunca olvides de dónde saliste, porque algún día vas a tener que regresar. Y si el que regresa es una persona diferente, pues realmente perdiste tu esencia.
Y yo en eso, yo soy el mismo Jesús Manuel de Vega Alta, Junito, el que conocen en Vega Alta como Junito, sigue siendo el mismo. Lo único que ahora pues tengo que usar el traje y corbata más veces, no es lo más que me gusta, pero pues hay que hacerlo. El día que te portes mal y que cambies, con el derecho que me da de haber sido tu amiga de muchos años, te voy a llamar y te voy a regañar. Muy bien, pues yo te pido que así sea, siempre. Muy bien, ese es mi compromiso. Gracias. Gracias por la oportunidad, gracias. Mucho éxito.